La copa de vino tinto cayó en cámara lenta. El cristal Baccarat se estrelló contra el mármol travertino del vestíbulo, y el líquido color sangre se expandió como una mancha de humillación premeditada. 22 invitados, todos ejecutivos de la industria hotelera, todos vestidos de gala, todos mirando. Rodrigo Salazar, CEO del Grupo Presidencial Hoteles, observó el desastre que él mismo había creado, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Sofía», llamó con voz que cortaba el aire como navaja, «ven aquí, ahora». Sofía Reyes tenía 32 años, pero en ese momento, arrodillada en el piso de la mansión más imponente de Valle de Bravo, parecía llevar el peso de todas las humillaciones que las mujeres trabajadoras de México habían soportado por generaciones. Su uniforme gris de ama de llaves estaba impecable. Su cabello negro recogido en un moño perfecto. Sus manos, que Rodrigo no sabía que alguna vez habían firmado contratos de millones de dólares, ahora sostenían un trapo y una cubeta azul. «Sí, señor Salazar», respondió con una calma que hacía 6 meses había aprendido a falsificar a la perfección. Caminó hacia él con pasos medidos, consciente de que cada ojo en ese salón la seguía. Algunos con lástima, otros con el desprecio casual que los ricos reservan para quienes los sirven, ninguno con respeto. «Limpia esto», ordenó Rodrigo, señalando la mancha con su zapato Tom Ford de 18,000 pesos. «De rodillas. Quiero que mis invitados vean cómo se ve la dedicación al trabajo». El silencio que siguió fue brutal. Algunos invitados intercambiaron miradas incómodas. Una mujer murmuró algo a su esposo, pero nadie dijo nada. Nadie defendió a la empleada que estaba siendo degradada públicamente por deporte. Sofía se arrodilló. El mármol frío presionó sus rodillas a través de la tela del uniforme. Sumergió el trapo en agua y comenzó a limpiar. Sus movimientos deliberadamente lentos, meticulosos. Lo que ninguno de ellos sabía era que el pequeño broche plateado en su delantal, que parecía un simple detalle decorativo, era una cámara de alta definición transmitiendo en vivo a un servidor seguro. Cada palabra, cada gesto, cada momento de esta humillación cuidadosamente orquestada estaba siendo documentado con calidad de tribunal. «Más rápido», ladró Rodrigo. ¿O acaso en tu pueblito las cosas se hacían con más calma? Risas nerviosas brotaron de algunos invitados. El ingeniero Héctor Mendoza, un hombre corpulento de 55 años, con un traje que claramente no le quedaba cómodo, no se rió. Observaba la escena con una intensidad que habría preocupado a Rodrigo si éste hubiera prestado atención a algo más allá de su propio placer sádico. 3 semanas antes, Sofía había estado sentada en la oficina del piso 42 de Torre Reforma, frente a 5 miembros del Consejo Directivo del Grupo Presidencial Hoteles. La sala de juntas tenía vistas panorámicas de la Ciudad de México, pero ella había mantenido sus ojos fijos en los documentos frente a ella. «Necesitamos que entre como empleada doméstica», había explicado el licenciado Armando Vega, presidente del Consejo. «Rodrigo Salazar está destruyendo la empresa que su padre construyó durante 40 años. Tenemos reportes de acoso, malversación de fondos, fraude fiscal. Pero necesitamos pruebas irrefutables antes de moverlo». «¿Y por qué yo?», había preguntado Sofía, aunque ya conocía la respuesta. «Porque tiene el perfil perfecto», intervino una mujer elegante de cabello plateado, sentada al final de la mesa, su voz cargada de autoridad y algo más, algo que sonaba peligrosamente cercano al orgullo maternal. MBA en Cornell, 6 años en consultoría estratégica en McKinsey, especialización en reestructuración corporativa. Y porque Rodrigo jamás, en 1.000.000 de años, sospecharía que una mujer que friega pisos podría ser la persona que lo destruya. Sofía había mirado a la mujer directamente a los ojos. ¿Y después? Después, la mujer había sonreído. «Usted se convierte en la CEO más joven
en la historia del Grupo Presidencial Hoteles. Ahora, arrodillada en el suelo, mientras Rodrigo disfrutaba su humillación como si fuera el mejor vino de su bodega privada, Sofía recordó esa conversación. Recordó el momento en que había aceptado. Recordó por qué lo estaba haciendo. Suficiente, dijo Rodrigo finalmente, aburrido de su propio juego. Los invitados y yo necesitamos privacidad. Retírate y llévate esa cubeta patética contigo. Sofía se levantó con la dignidad que ni 6 meses de humillaciones calculadas habían podido quitarle. Tomó su cubeta y su trapo. Hizo una pequeña reverencia que habría parecido sumisa para cualquiera que no notara el destello en sus ojos, y salió del vestíbulo. En el pasillo de servicio, lejos de las miradas, sacó un teléfono celular de su bolsillo. No era el smartphone que Rodrigo le había visto usar. Era un teléfono básico, barato, de esos que se compran en cualquier Oxxo por 300 pesos. Lo que Rodrigo no sabía era que ese teléfono tenía una aplicación muy específica, conectada directamente a los servidores legales de Sánchez & Asociados, el bufete más temido de la Ciudad de México. Escribió un mensaje simple. Evidencia adicional cargada. Incidente 23. Humillación pública frente a 22 testigos. Video y audio con timestamp. La respuesta llegó en segundos. Recibido. El paquete está casi completo. ¿Proceder con fase 2? Sofía miró hacia el vestíbulo, donde las risas falsas de los ejecutivos llenaban el espacio. Rodrigo estaba contando alguna anécdota, probablemente sobre cómo había puesto en su lugar a otra empleada. Aún no, escribió. Una última cosa más. Él va a darse la cuerda él mismo. Guardó el teléfono y se dirigió a la cocina, donde el chef de la casa, don Héctor Maldonado, preparaba canapés para los invitados. Era un hombre de casi 60 años, con manos expertas y ojos que habían visto demasiado. ¿Otra vez?, preguntó sin mirarla, concentrado en decorar un platillo con precisión de cirujano. Vino tinto en el vestíbulo, respondió Sofía, comenzando a lavar la cubeta. Frente a todos, don Héctor dejó de trabajar y finalmente la miró. Había algo en esa mirada, una complicidad, un conocimiento compartido que ninguno de los dos había verbalizado explícitamente, pero que ambos entendían perfectamente. «Tranquila, licenciada», susurró tan bajo que alguien a medio metro de distancia no lo habría escuchado. «Esto termina pronto». Sofía no respondió, pero sus manos dejaron de temblar. Don Héctor era su aliado secreto, aunque oficialmente solo era el chef. Pero ella sabía la verdad. Él había sido gerente general del Hotel Presidente Polanco durante 15 años antes de retirarse. Su retiro había sido tan real como su empleo como ama de llaves. El consejo los había plantado a ambos. En el vestíbulo, Rodrigo levantaba su copa de Macallan de 25 años, completamente ajeno al hecho de que cada palabra que decía estaba siendo documentada por tecnología que él, en su arrogancia, nunca imaginaría que una simple empleada podría tener. La mansión de Valle de Bravo tenía 2.400 metros cuadrados de opulencia mal ganada. Sofía lo sabía, porque había memorizado cada plano, cada rincón, cada cámara de seguridad durante las 3 semanas previas a su primer día de trabajo. Ahora, a las 11 de la noche, con los invitados finalmente retirados y Rodrigo encerrado en su estudio con una botella de whisky, ella subía las escaleras de servicio hacia su habitación. Era un cuarto de 12 metros cuadrados en el tercer piso, con vista al estacionamiento de servicio. Una cama individual, un armario pequeño, un baño compartido con las otras 2 empleadas. Cerró la puerta con seguro y se sentó en la cama. De debajo del colchón sacó una laptop Dell antigua, rayada, que parecía tener 10 años, pero que en realidad tenía tecnología de encriptación militar. La abrió y esperó a que el reconocimiento facial la autenticara. La pantalla cobró vida mostrando carpetas organizadas meticulosamente. Evidencias,
Mes 1. Evidencias. Mes 2. Hasta evidencias. Mes 6. Había subcarpetas: acoso laboral, desvío de fondos, fraude fiscal, documentos alterados. Abrió la carpeta más reciente y subió el video de esa noche. 4 minutos y 32 segundos de humillación en alta definición. Lo etiquetó. Incidente 23. Abuso público frente a ejecutivos del sector. 6 meses colectando evidencias. 847 archivos de video. 2.140 fotografías. 89 grabaciones de audio. 456 documentos digitales extraídos del servidor de la empresa. Lo que Rodrigo no sabía era que su sistema de seguridad impenetrable tenía una vulnerabilidad que Sofía había explotado en su primera semana. El técnico de IT que lo instaló había usado una contraseña maestra ridículamente simple. Presidencial Bierzo. Ahora, ella tenía acceso a cada correo, cada transferencia bancaria, cada archivo confidencial que Rodrigo creía seguro. 5 años antes, Sofía había caminado por el campus de Cornell University con su toga y birrete, sosteniendo un diploma que había costado $180,000 en préstamos estudiantiles. Su madre no había podido asistir a la graduación. Estaba trabajando, como siempre, limpiando habitaciones en el Hotel Presidente Polanco. «Lo siento, mija», había dicho por teléfono, su voz quebrada. «Pero ya sabes cómo es don Rodrigo padre. Si falta un día, me despide». «No te preocupes, mamá», Sofía había respondido, tragando lágrimas. «Algún día esto valdrá la pena, para las dos». No había podido imaginar entonces que 5 años después estaría durmiendo en un cuarto de empleada, fingiendo ser lo que su madre había sido durante 30 años, para destruir al hijo del hombre que nunca le dio un día libre. Un toque suave en la puerta la sacó de sus recuerdos. «Sophie», la voz de Lupita, la otra empleada doméstica. «¿Estás bien?» Escuché lo que pasó. Sofía cerró la laptop rápidamente y abrió la puerta. Lupita tenía 48 años, 3 hijos, y había trabajado para la familia Salazar durante 12 años. Sus ojos mostraban una mezcla de compasión y algo más: miedo. «Estoy bien, Lupita. Gracias». «No estás bien». Lupita entró y cerró la puerta. «Nadie está bien después de que ese hijo de perra te humilla así». Bajó la voz. «Yo también paso por esto, Sophie. Todas pasamos por esto. Pero tú eres joven. Tienes opciones. ¿Por qué te quedas?» Era una pregunta que Lupita había hecho antes. Una pregunta que Sofía nunca podía responder honestamente. «Necesito el dinero», mintió otra vez. «Mi mamá está enferma». Lupita la abrazó. Todas tenemos nuestras razones para aguantar lo inaguantable. Cuando Lupita se fue, Sofía volvió a la laptop. Escribió un correo encriptado a la dirección que solo 5 personas en el mundo conocían. Incidente grave documentado. Testigos múltiples. Sugiero acelerar timeline. ¿Cuánto más necesitan? La respuesta llegó en minutos. Era de la mujer del cabello plateado, la que había estado en aquella reunión del consejo. 3 días más, mija. Necesitamos que él cometa el error final. El contador encontró algo en los libros de las Islas Caimán, pero necesitamos que Rodrigo hable de eso. Provócalo. Sé que sabes cómo». Sofía cerró los ojos. 3 días más. 72 horas. Podía soportarlo. Abrió el cajón de su mesita de noche y sacó algo que mantenía escondido bajo calcetines viejos. Un anillo de oro blanco con el sello de Cornell University. Su anillo de graduación de MBA. Lo había usado el día de su titulación y nunca más. Demasiado peligroso llevarlo puesto mientras fingía ser alguien que apenas había terminado la secundaria. Lo sostuvo contra la luz. Las inscripciones dentro del aro. Cornell MBA 2019. Y cum laude. 3 días más, se prometió a sí misma. Solo 3 días más. En el piso de abajo, en su estudio revestido de madera oscura y arrogancia, Rodrigo Salazar revisaba los estados financieros de su imperio hotelero. 25 hoteles en 12 estados.
240 millones de pesos en activos, 3.400 empleados, y todos, absolutamente todos, bajo su control total. O eso creía. Lo que no sabía era que en ese preciso momento, en un servidor seguro a 300 kilómetros de distancia, un equipo de contadores forenses estaba desentrañando la madeja de cuentas fantasma, transferencias opacas y documentos falsificados que Rodrigo había construido durante 5 años. Y la mujer que él acababa de humillar públicamente, la que había limpiado su vino derramado de rodillas, era la misma que había autorizado esa auditoría forense 3 meses antes. Porque Sofía Reyes no era solo una empleada doméstica con un MBA secreto, era la nueva CEO designada del Grupo Presidencial Hoteles. Él solo aún no lo sabía. El día siguiente amaneció con la niebla característica de Valle de Bravo. Sofía se levantó a las 5:30 de la mañana, como hacía todos los días, desde hacía 6 meses. Se duchó en el baño compartido, se puso el uniforme gris que había aprendido a odiar, y bajó a la cocina donde don Héctor ya preparaba el desayuno de Rodrigo. Huevos benedictinos, jugo de naranja recién exprimido, café colombiano, enumeró don Héctor sin mirarla. Y quiere que le lleves el periódico El Economista. Seguramente va a presumir alguna noticia sobre el sector hotelero. Sofía asintió y comenzó a preparar la bandeja. Mientras lo hacía, don Héctor se acercó y fingió revisar el pan tostado que ella había preparado. Ayer en la noche, susurró, escuché una conversación telefónica. Rodrigo habló con alguien de las Islas Caimán. Mencionó transferencia urgente y antes de la auditoría. Lo grabé. Pasó un pequeño USB drive disimulado como un corcho de vino. Sofía lo tomó y lo escondió en el bolsillo de su delantal, en un movimiento tan rápido que alguien parpadeando se lo habría perdido. Gracias, chef. De nada, licenciada. Rodrigo desayunaba en la terraza con vista al lago. Tenía 45 años, pero se veía 10 años mayor, el resultado de demasiados excesos y muy poca conciencia. Estaba en pants de marca, revisando su iPad, mientras masticaba sin prestar atención a la comida que don Héctor había preparado con esmero. «Déjalo aquí», ordenó sin mirar a Sofía cuando ella colocó la bandeja. «Y tráeme mi traje gris, el Armani. Tengo junta importante hoy». «Sí, señor». Y Sofía la detuvo cuando ya se iba. Su voz tenía un tono diferente, más suave, más peligroso. «Ven aquí un momento». Ella se volteó lentamente, cada músculo tenso. Reconocía ese tono. Lo había escuchado antes en grabaciones de otras empleadas que ya no trabajaban ahí. «Sí, señor Salazar». Él la miró de arriba a abajo de una forma que hizo que su piel se erizara. «Sabes, ayer me di cuenta de algo. Has trabajado aquí 6 meses y nunca hemos tenido una conversación de verdad, más allá de órdenes y confirmaciones. No hay necesidad, señor. Yo solo hago mi trabajo. Pero eso es lo interesante». Se levantó y caminó hacia ella. «Haces tu trabajo demasiado bien. Nunca te quejas, nunca protestas. Incluso ayer, cuando te humillé frente a 22 personas, no derramaste ni una lágrima». Se detuvo a medio metro de ella, demasiado cerca, invadiendo su espacio de forma calculada. Eso me hace preguntarme, ¿qué escondes? El corazón de Sofía latió más rápido, pero su rostro permaneció perfectamente neutro. «No escondo nada, señor. Solo necesito este empleo». «Todo el mundo necesita su empleo», rió. «Pero tú eres diferente. Hay algo en tus ojos, como si supieras algo que yo no sé». Extendió la mano y le tocó el brazo. Sofía no se movió, pero cada fibra de su ser gritaba para apartarse. «Señor Salazar», dijo con voz firme, «su desayuno se está enfriando». Él mantuvo la mano ahí un segundo más, disfrutando su incomodidad, antes de soltarla. «Tienes razón. Ve por mi traje. Y Sofía, cierra la puerta de mi vestidor cuando salgas. No me gusta que la gente vea mis cosas». Ella salió de la terraza con pasos medidos. Una vez fuera de su vista,
Su mano fue directo al pin en su delantal. Estaba grabando. Todo. Cada palabra. Cada toque inapropiado. Cada amenaza velada. Incidente 24. Mientras subía las escaleras hacia la habitación principal de Rodrigo, su teléfono básico vibró. Un mensaje de la mujer del cabello plateado. Reunión del consejo adelantada. Mañana, 6 p.m. Torre Reforma. Asegúrate de estar disponible. Y mija, ten cuidado. Rodrigo está nervioso. Los animales son más peligrosos cuando sienten que la jaula se cierra. Sofía entró al vestidor de Rodrigo. Era del tamaño de su habitación entera. Trajes de diseñador organizados por color. Zapatos italianos en repisas iluminadas. Relojes en una caja de seguridad con cristal. Mientras buscaba el traje gris Armani, notó algo que no había visto antes. Una laptop abierta sobre el escritorio del vestidor. La pantalla aún encendida. Rodrigo había olvidado cerrarla. La pantalla mostraba un correo electrónico. El remitente. Hunter Morrison, Cayman Trust Management. El contenido del email hizo que la sangre de Sofía se helara. Rodrigo, la transferencia de 8.5 millones USD está lista para procesarse. Como discutimos, los fondos aparecerán como consultoría de marca en los libros mexicanos. Nadie sospechará. ¿Procedo con la autorización final? Había una respuesta sin enviar todavía en la pantalla. Procede inmediatamente y borra todos los correos anteriores sobre esto. La auditoría interna está demasiado cerca. Sofía sacó su teléfono básico y tomó 4 fotografías de la pantalla. Luego, usando una habilidad que había aprendido en un curso de seguridad, informática en Cornell, conectó un pequeño dispositivo USB al puerto de la laptop. En 15 segundos, había clonado todo el disco duro. Tomó el traje Armani, cerró el vestidor y bajó. Cuando le entregó el traje a Rodrigo, él la miró con suspicacia. ¿Te tardaste mucho? Su vestidor es muy grande, señor. El traje estaba en el fondo. Él la estudió por un largo momento. ¿Sabes qué creo, Sofía? Creo que eres más inteligente de lo que aparentas. Y eso me hace desconfiar. Solo soy una empleada, señor Salazar. Eso dices. Se acercó nuevamente. Pero hay algo en ti. Algo que no me cuadra. Su teléfono sonó, interrumpiendo la tensión. Miró la pantalla y su expresión cambió. Vete. Tengo que tomar esta llamada. Sofía salió, pero alcanzó a escuchar el inicio de la conversación. ¿Morrison? Sí, procede con la transferencia. Y hazlo hoy. Tengo un mal presentimiento sobre... La puerta se cerró. En la cocina, don Héctor la esperaba. Vio su cara y supo inmediatamente. ¿Qué pasó? Tenemos todo, susurró ella. Los 8.5 millones, las Islas Caimán, los documentos falsos, todo. Don Héctor cerró los ojos con alivio. Gracias a Dios. ¿Cuándo termina esto? Mañana, respondió Sofía. Mañana a las 6 p.m. todo cambia. Lo que ninguno de los dos sabía era que Rodrigo, paranoico y cada vez más nervioso, había comenzado a hacer algo que nunca había hecho antes: revisar personalmente las credenciales de cada empleado de su casa. Y cuando su asistente le enviara el archivo de Sofía Reyes esa tarde, encontraría algo muy interesante: un hueco de 5 años en su historial laboral. Justo los años que correspondían con estudios de posgrado en Cornell University. La trampa estaba a punto de cerrarse, pero la pregunta era: ¿sobre quién? A las 3 de la tarde, el asistente personal de Rodrigo, un joven llamado Damián que aspiraba a ser tan despiadado como su jefe, entró al estudio con una carpeta manila. Señor Salazar, aquí están los archivos que pidió. Todos los empleados de la casa. Rodrigo tomó la carpeta sin levantar la vista de su computadora. Déjala ahí. Damián dudó. Hay algo que debería ver. Sobre Sofía Reyes. Ahora sí captó su atención. Rodrigo abrió la carpeta y buscó hasta encontrar el expediente. Una fotografía de identificación de Sofía, más joven, con el cabello suelto. Sus datos personales. Y entonces vio lo que Damián había marcado con un resaltador amarillo. Historial laboral.
2019-2024. Sin registros. 5 años en blanco. Nada. Como si hubiera desaparecido del planeta. ¿Verificaste con el IMSS?, preguntó Rodrigo, su voz tensa. Sí, señor. No hay cotizaciones en ese periodo. Es como si no hubiera trabajado en ningún lugar registrado durante 5 años. Rodrigo cerró la carpeta lentamente. Su instinto, afinado por años de negocios turbios, comenzó a gritar alarmas. Tráela aquí, ahora. Sofía estaba en la lavandería, doblando sábanas, cuando Damián apareció en la puerta. Su cara lo decía todo. El señor Salazar quiere verte, en su estudio. El corazón de Sofía se aceleró, pero su rostro permaneció sereno. ¿Ahora? Ahora. Mientras caminaba por el pasillo hacia el estudio, sacó discretamente su teléfono básico y envió un mensaje de emergencia. Código rojo. Me descubrió. Proceder con plan B si no respondo en 30 minutos. Tocó la puerta del estudio. Adelante. Rodrigo estaba sentado detrás de su escritorio de caoba, los dedos entrelazados, mirándola con una intensidad que no había mostrado antes. Sobre el escritorio, su expediente abierto. Siéntate, Sofía. Ella se sentó en la silla frente a él, las manos cruzadas sobre su regazo. Tranquila. Demasiado tranquila para alguien que estaba a punto de ser interrogada. 5 años, dijo Rodrigo, golpeando el expediente. 5 años sin trabajar, sin cotizar al IMSS, sin registros. ¿Qué hacías? Cuidaba a mi madre enferma, señor, en mi pueblo. ¿Tu pueblo? Hidalgo. Ella tuvo cáncer. Necesitaba atención constante. Rodrigo la estudió. ¿Y cómo sobrevivían sin ingresos? Ahorros y ayuda familiar. Interesante. Se levantó y comenzó a caminar alrededor de ella, como un depredador evaluando a su presa. Porque llamé a la clínica del IMSS en Hidalgo. No tienen registro de ninguna Rosa Reyes con tratamiento oncológico en los últimos 10 años. Sofía sintió el sudor frío en su espalda, pero su voz salió firme. Fue tratamiento privado, señor. Vendimos la casa de mi abuela para pagarlo. ¿Vendieron una casa? Rió sin humor. Entonces debe haber escrituras, registros notariales. ¿Tienes esos documentos? Están en mi pueblo, señor. Qué conveniente. Se detuvo frente a ella, inclinándose hasta que sus rostros quedaron peligrosamente cerca. ¿Sabes qué creo, Sofía? Creo que esos 5 años no los pasaste cuidando a nadie. Creo que estabas haciendo algo muy diferente. No sé a qué se refiere. ¿No? Déjame pintarte un cuadro. Volvió a su escritorio y sacó su iPad. Una mujer joven, inteligente, con recursos misteriosos. Aparece de la nada. Acepta un trabajo mal pagado, limpiando casas cuando claramente es más capaz. Nunca se queja, nunca llora. Y tiene esta calma, como si supiera algo. Tocó la pantalla del iPad y la giró para que ella pudiera ver. Era una búsqueda de Google. Sofía Reyes, Emory Cornell University. El estómago de Sofía se contrajo, pero mantuvo la compostura. Encontré algo fascinante, continuó Rodrigo. Hay una Sofía Reyes que se graduó de Cornell en 2019, MBA con mención honorífica. Misma edad. Pero claro, debe ser una coincidencia. ¿O no? Hay muchas Sofías Reyes en México, señor. Sí, eso pensé yo también. Tocó la pantalla nuevamente, hasta que vi la fotografía de graduación. Giró el iPad. En la pantalla, una foto borrosa de una ceremonia de graduación. Decenas de estudiantes, pero con zoom, en la tercera fila, una mujer joven con toga y birrete. Los rasgos no eran completísimos, pero había suficiente semejanza. Esa podría ser tú, dijo Rodrigo. O tu hermana gemela. ¿Tienes una hermana gemela, Sofía? No, señor. Entonces explícame esto. Sacó su teléfono y marcó un número. Puso el altavoz. Sonó 3 veces antes de que alguien contestara. Oficina de admisiones, Cornell University. ¿En qué puedo ayudarle? Sí, buenos días.
Llamo para verificar los estudios de una ex empleada, Sofía Reyes. Se graduó supuestamente en 2019. Hubo un silencio. Tipeo de teclado. ¿Me puede dar su fecha de nacimiento? Rodrigo leyó la fecha del expediente. Más tipeo. Sí, tenemos registro de una Sofía Reyes graduada en 2019, MBA en Administración Hotelera. ¿Necesita algo más? Rodrigo colgó. Miró a Sofía con una mezcla de furia y algo parecido al respeto. Administración hotelera. ¡Qué casualidad! Sofía no dijo nada. No había nada que decir. ¿Quién te envió? Su voz era hielo. ¿Los competidores? ¿Grupo Posadas? ¿Hoteles City? Nadie me envió. Mentira, golpeó el escritorio. Tienes un puto MBA de Cornell y estás aquí limpiando mis pisos. ¿Quién carajos te paga? ¿Qué estás buscando? La puerta del estudio se abrió de golpe. Don Héctor entró sin tocar, algo que nunca había hecho. Señor Salazar, acaba de llegar doña Beatriz Mendoza. Dice que tiene cita con usted. Rodrigo palideció. ¿Beatriz Mendoza? No tengo ninguna cita con... Está en la sala de estar. Insiste en que es urgente. Rodrigo miró a Sofía, después a don Héctor, su mente claramente calculando. Esto no ha terminado. No te muevas de aquí. Salió del estudio a paso rápido. Don Héctor cerró la puerta y miró a Sofía. Doña Beatriz llegó antes de tiempo. El plan B está en marcha. Sofía se levantó, las piernas temblando. ¿Cuánto tiempo tenemos? Ella lo va a entretener 10 minutos máximo. Después de eso, todo sale a la luz. Sofía sacó su teléfono y escribió un mensaje. Adelantar reunión. Ahora. Él sabe demasiado. La respuesta fue instantánea. Helicóptero en camino. ETA 15 minutos. Prepárate. En la sala de estar, Rodrigo encontró a una mujer elegante de 62 años, cabello plateado perfectamente peinado, vestida con un traje Chanel. La reconoció inmediatamente. Beatriz Mendoza, accionista del Grupo Presidencial Hoteles, dueña del 35% de las acciones, y madre de Sofía Reyes. Señora Mendoza, dijo con una sonrisa forzada. ¡Qué sorpresa! Beatriz lo miró con una frialdad que podría congelar el agua afuera. Rodrigo, necesitamos hablar sobre tu futuro, o más bien, la falta de él. El sonido de un helicóptero comenzó a escucharse en la distancia. El helicóptero aterrizó en el jardín de la mansión exactamente 14 minutos después. Sofía lo vio desde la ventana del estudio, el logo del Grupo Presidencial Hoteles brillando en el fuselaje negro. De él descendieron 3 personas, 2 hombres en trajes oscuros cargando maletines y una mujer de unos 40 años con un portafolio de cuero. Abogados, todos del bufete Sánchez y Asociados. Don Héctor apareció en la puerta. «Es hora, licenciada». Sofía asintió. Se quitó el delantal gris y lo dejó doblado sobre el escritorio de Rodrigo, como una rendición simbólica. Debajo del uniforme llevaba una blusa blanca sencilla y pantalones negros. No era un atuendo ejecutivo todavía, pero ya no era una empleada doméstica. Sacó de su bolsillo el anillo de Cornell que había mantenido escondido durante 6 meses. Se lo puso en el dedo. «Vamos». En la sala de estar, Rodrigo intentaba mantener la compostura frente a Beatriz, pero el sudor en su frente lo delataba. «Señora Mendoza, no entiendo. ¿De qué futuro habla? El grupo está sólido. Los números del último trimestre...» «Los números que tú reportas», lo interrumpió Beatriz, su voz fría como acero. «Son tan reales como tu integridad. ¿Sabías que tenemos acceso a todos los correos corporativos, incluyendo los que envías desde tu laptop personal?» Rodrigo palideció. «Yo no. Quetta Morrison, Cayman Trust Management. $8.5 millones en una cuenta a tu nombre. ¿Te refresco la memoria?» La puerta de la sala se abrió. Entraron los 3 abogados, seguidos de don Héctor. Y finalmente, Sofía. Pero esta Sofía era diferente. Caminaba distinto. La postura sumisa había desaparecido. Sus hombros estaban rectos, su mirada directa.
El anillo de Cornell brillaba en su mano. Rodrigo la miró y en ese momento comprendió todo. Tú eres Sofía Reyes, dijo ella, su voz ya sin el tono deferente de los últimos 6 meses. MBA por Cornell University, ex consultora senior en McKinsey & Company, y desde hace 3 meses, CEO designada del Grupo Presidencial Hoteles. El mundo de Rodrigo se detuvo. Imposible, susurró. Uno de los abogados, el licenciado Vega, abrió su maletín y sacó un documento oficial. Acta del Consejo Directivo, votación unánime, 15 de marzo de 2024. La señorita Reyes fue designada como su reemplazo pendiente de evaluación final. ¿Evaluación? Rodrigo miró a Beatriz. ¿Qué evaluación? La que acaba de reprobar espectacularmente, respondió Beatriz. Sofía fue colocada aquí bajo encubierta para documentar tu comportamiento real, no como CEO en juntas, donde finges profesionalismo, sino como el hombre que realmente eres. Sofía sacó su teléfono y lo conectó al televisor de 75 pulgadas de la sala. La pantalla cobró vida mostrando una carpeta digital. Evidencias, Rodrigo Salazar, 6 meses. 847 videos, dijo Sofía. 2.340 fotografías, 89 grabaciones de audio, desde el primer día. Tocó play en un video. La pantalla mostró la escena de 2 noches antes. Rodrigo derramando el vino deliberadamente, ordenándole limpiar de rodillas, humillándola frente a 22 testigos. Rodrigo se levantó de golpe. «Eso es... me grabaste sin permiso. Es ilegal». «En realidad no», intervino la abogada, Patricia Kim. «Las áreas comunes de la residencia tienen cámaras de seguridad registradas, y usted firmó un acuerdo de privacidad corporativo que autoriza monitoreo para investigaciones internas. Página 47, inciso C». Sofía cambió a otro video. Rodrigo tocando su brazo esa misma mañana. Sus comentarios inapropiados. La invasión de su espacio personal. «Acoso laboral documentado en 23 ocasiones», dijo Sofía. «Suficiente para un juicio civil y posible cárcel». «Pero eso no es todo». Beatriz se levantó. «Muéstrale lo de las Islas Caimán». Sofía tocó la pantalla. Aparecieron los emails entre Rodrigo y J. Morrison, las transferencias, los documentos falsificados, todo. 8.5 millones de dólares desviados en 3 años, dijo el licenciado Vega. Fraude fiscal, lavado de dinero, malversación de fondos corporativos. Estamos hablando de 15 a 20 años de prisión. Rodrigo cayó de nuevo en el sofá, su cara ceniza. «No pueden. Yo soy el CEO». «Eras», corrigió Beatriz. «El consejo votó tu destitución hace 4 horas. Efectiva inmediatamente». Sacó un documento y lo dejó caer sobre la mesa de centro. «Tienes 2 opciones. Renuncias voluntariamente, devuelves los 8.5 millones y evitamos un proceso penal. O lo hacemos público, presentamos cargos y te garantizo que pasarás la próxima década en prisión. Además», agregó Patricia, «tenemos 47 exempleadas dispuestas a testificar sobre acoso y 12 proveedores que documentaron sobornos que tú solicitabas». Rodrigo miró a Sofía con odio puro. 6 meses. 6 meses fingiendo ser una empleada. ¿Qué clase de persona hace eso? «La clase de persona», respondió Sofía con calma letal, «que hace lo necesario para destruir a hombres como tú. Hombres que creen que el poder les da derecho a tratar a otros como basura». Se acercó a él, mirándolo desde arriba por primera vez en 6 meses. «Mi madre trabajó para tu familia durante 30 años, limpiando habitaciones, soportando abusos, sin poder asistir a mi graduación porque tu padre amenazó con despedirla si faltaba un día. Y cuando finalmente enfermó, ¿sabes qué hicieron ustedes? La despidieron». La voz de Sofía se quebró apenas, pero se recompuso. «Así que sí, Rodrigo, pasé 6 meses limpiando tus pisos, aguantando tus humillaciones, documentando cada segundo de tu crueldad. Y lo haría 1000 veces más». Beatriz se acercó a su hija y le puso una mano en el hombro. «Rodrigo, firma la renuncia. Ahora».
Él tomó el bolígrafo con manos temblorosas y firmó. En ese momento, el verdadero cambio de poder sucedió. Sofía ya no era la empleada, era la CEO. Y Rodrigo Salazar acababa de perder todo. 2 horas después, Sofía estaba en el helicóptero rumbo a la Ciudad de México. Se había cambiado en uno de los cuartos de huéspedes de la mansión, con ropa que Beatriz había traído. Un traje sastre Armani gris oscuro, zapatillas Louboutin, un maletín Hermès. La transformación era completa. Lupita la había visto salir y se había quedado paralizada en el pasillo, con una pila de toallas en las manos. ¿Sofía? Sofía se había detenido. Me llamo Sofía, licenciada Sofía Reyes. Y tú, Lupita, ya no trabajas aquí. El pánico había inundado el rostro de Lupita. Pero yo tengo 3 hijos. Ya no trabajas aquí, repitió Sofía con una sonrisa. Porque acabo de promoverte a supervisora de capacitación en el Hotel Presidente Polanco. Salario, 28,000 pesos mensuales, prestaciones completas, fondo de ahorro. Empiezas el lunes. Lupita había comenzado a llorar. Sofía la había abrazado. Se acabó, Lupita. Se acabó para todas nosotras. Ahora, mirando la ciudad expandirse debajo del helicóptero, Sofía sintió el peso de lo que venía. Ser CEO no era solo un título, era responsabilidad sobre 3,400 empleados, 25 hoteles, miles de familias que dependían de que ella hiciera bien su trabajo. ¿Lista?, preguntó Beatriz a su lado. ¿Se puede estar lista para algo así? No, sonrió su madre. Pero tú naciste para esto, mija. Desde que tenías 5 años y me ayudabas a doblar sábanas en el cuarto de servicio del presidente Polanco, supe que algún día dirigirías ese hotel. Solo que terminaste dirigiendo todos. El helicóptero aterrizó en la azotea de Torre Reforma. El consejo directivo completo las esperaba en la sala de juntas del piso 42. Sofía entró y 8 personas se levantaron. 5 hombres, 3 mujeres. Los dueños del 65% restante de las acciones del grupo presidencial. Señores, señoras, dijo el licenciado Vega, les presento oficialmente a nuestra nueva CEO, licenciada Sofía Reyes. Los aplausos fueron educados, profesionales. Pero Sofía vio las dudas en algunos rostros. Era joven, era mujer, y acababa de pasar 6 meses fingiendo ser una empleada doméstica, algo que algunos consideraban poco profesional. Licenciada Reyes, dijo uno de los consejeros, Antonio Ríos, de 68 años. Todos vimos las evidencias contra Rodrigo. Excelente trabajo de investigación. Pero ahora viene la parte difícil. ¿Cómo planea recuperar la confianza del mercado? Los rumores de corrupción van a filtrarse. Las acciones van a caer. Sofía conectó su laptop al proyector. Ya lo planeé. La pantalla mostró una presentación. Grupo Presidencial Hoteles. Transformación 2024-2026. Primer paso, comenzó. Su voz firme. Transparencia total. Mañana publicaremos un comunicado, admitiendo los problemas de gestión anterior y anunciando auditoría forense completa. Sí, las acciones caerán. Pero preferimos credibilidad a corto plazo que escándalos a largo plazo. Deslizó a la siguiente diapositiva. Segundo, programa Dignidad Laboral. Cada empleado del grupo recibirá capacitación sobre derechos laborales, línea anónima para reportar abusos y compromiso público. 50% de mínimo entry, puestos gerenciales para mujeres en 2 años. Otra diapositiva. Tercero, Fundación Beatriz Reyes. Becas universitarias para empleadas de servicio que quieran estudiar. Empezaremos con 50 becas. Meta, 200 en 3 años. Antonio se inclinó hacia adelante. Eso es ambicioso y caro. Los 8.5 millones que recuperemos de Rodrigo financiarán el primer año, respondió Sofía. El resto saldrá de optimización operativa. Ya identifiqué 12 millones en gastos innecesarios durante mi tiempo en la mansión. Una de las consejeras, Elena Gutiérrez, sonrió.
¿Cómo? Rodrigo gastaba 180,000 pesos mensuales solo en vinos que nunca tomaba. Los dejaba añejar para presumir. Eso se acabó. Hay otros 50 ejemplos así. Las risas llenaron la sala. El hielo se estaba rompiendo. Licenciada Reyes, dijo Elena. Creo que habla por todos cuando digo, bienvenida. El grupo está en buenas manos. Esta vez, los aplausos fueron genuinos. 2 pisos abajo, en una oficina temporal, Rodrigo Salazar empacaba sus pertenencias personales bajo la supervisión de seguridad corporativa. Su Rolex, sus plumas Montblanc, fotografías de premiaciones que ya no significaban nada. Su teléfono vibró. Era su abogado personal. Rodrigo, tenemos problemas. La CNBV abrió investigación formal. Y el SAT también. Alguien les envió toda la documentación de las Caimán. ¿Quién? No lo sé, pero quienquiera que haya sido tenía acceso a nivel administrador a todos tus sistemas. Rodrigo cerró los ojos. Por supuesto, Sofía no solo había colectado evidencias de comportamiento, había hackeado todo. ¿Cuánto tiempo tengo? Si devuelves el dinero completo y cooperas, tal vez evites cárcel. Si no, 15 años mínimo. Colgó. Miró por la ventana hacia el horizonte de la ciudad. 3 días atrás era uno de los CEOs más poderosos del sector hotelero mexicano. Ahora era un criminal financiero en espera de sentencia. Y todo por subestimar a una mujer que limpiaba pisos. En la azotea, mientras el helicóptero la llevaba de regreso a Valle de Bravo para recoger sus cosas reales, Sofía recibió un mensaje de don Héctor. Licenciada, Lupita no para de llorar de felicidad. Dice que va a mandar a su hijo mayor a la universidad con su nuevo salario. Gracias por darle su dignidad de vuelta. Sofía sonrió y escribió. Gracias a usted, chef. Sin su ayuda, nada de esto habría sido posible. ¿Listo para su nuevo cargo? ¿Cuál cargo? Director de alimentos y bebidas del grupo. 85,000 mensuales. Oficinas en Polanco. Hubo una pausa larga. Después. Licenciada, tengo 60 años. Pensé que me jubilaría cocinando. Don Héctor, usted fue gerente general durante 15 años. Es hora de que regrese donde pertenece. Pero ahora, trabajando para alguien que lo respeta. La respuesta fue simple. Será un honor. Beatriz miró a su hija. ¿Sabes qué es lo que más me enorgullece? ¿Qué? Que no buscaste venganza, buscaste justicia. Y hay una diferencia enorme. Sofía miró por la ventana del helicóptero. La venganza habría sido destruirlo y ya. La justicia es asegurarme de que ninguna otra mujer tenga que soportar lo que nosotras soportamos. En ese momento, sobrevolando la ciudad que pronto aprendería su nombre, Sofía Reyes dejó de ser la empleada humillada. Era la CEO que cambiaría una industria entera. Y apenas estaba comenzando. 3 meses después, el Hotel Presidente Polanco brillaba con una energía renovada. Sofía había establecido su oficina principal ahí, en el mismo hotel donde su madre había trabajado durante 3 décadas. Era un miércoles por la tarde cuando Rodrigo Salazar entró al lobby. Ya no llevaba trajes de diseñador. Pantalones chinos, camisa blanca simple, zapatos comunes. Se veía 10 años más viejo. Caminó hacia recepción donde una joven lo atendió con sonrisa profesional. Buenas tardes. Vengo a mí. Tengo cita con la licenciada Reyes. Nombre: Rodrigo Salazar. La recepcionista verificó en su computadora. Sí, lo esperan. Piso 12, oficina ejecutiva. Mientras subía en el elevador, Rodrigo recordó las últimas 12 semanas. La investigación, los abogados, las negociaciones. Había devuelto los 8.5 millones completos vendiendo su Ferrari, su casa de Acapulco, sus acciones personales. A cambio, evitó prisión. Pero el acuerdo incluía algo más. Las puertas del elevador se abrieron. Una asistente lo guió a una sala de juntas donde Sofía lo esperaba. Ya no se parecía en nada a la empleada que había conocido.
su cabello suelto, profesionalmente peinado, maquillaje discreto, traje ejecutivo que probablemente costaba más de lo que él ganaba ahora en un mes. «Rodrigo», dijo ella, sin levantarse, «siéntate». Él se sentó frente a ella. El silencio fue incómodo. Los términos del acuerdo eran claros, comenzó Sofía. Restitución completa, cooperación con investigaciones y esto. Empujó una carpeta hacia él. Rodrigo la abrió. Era un contrato laboral. Coordinador de capacitación en ética laboral. Salario, 18,000 pesos mensuales. Tu trabajo será entrenar a gerentes nuevos sobre cómo no comportarse. Usarás tu propia historia como ejemplo de lo que sucede cuando el poder se te sube a la cabeza. Rodrigo miró el contrato, luego a ella. ¿Me estás contratando? El acuerdo judicial lo requiere. 2 años de servicio comunitario laboral. Puedes hacerlo aquí, con salario digno, o puedes hacerlo limpiando baños en el metro. Tú eliges. ¿Por qué harías esto? Porque a diferencia de ti, dijo Sofía, yo creo en las segundas oportunidades. Pero Rodrigo, entiende algo. No te estoy perdonando. Te estoy dando la oportunidad de ser mejor. Si vuelves a maltratar a un solo empleado, si vuelves a abusar de poder que ya no tienes, te garantizo que terminas en prisión. ¿Claro? Claro. ¿Firmas o no firmas? Decide ahora. Rodrigo tomó la pluma. Firmó. Empiezas el lunes. 7 a.m. estancia. Rodrigo. Vas a usar uniforme como todos los demás. Él salió de la oficina, el contrato en mano, sintiendo el peso de su caída completa. Esa tarde, Sofía inauguró oficialmente el primer grupo de becarias de la Fundación Beatriz Reyes. 50 mujeres, todas empleadas de limpieza o servicio en los hoteles del grupo, todas ahora estudiando carreras universitarias con beca completa. Lupita estaba entre ellas. Se había inscrito en Administración de Empresas en la UNAM. Nunca pensé, dijo con lágrimas, que a mis 48 años estaría en la universidad. Nunca es tarde, respondió Sofía. Mi madre siempre quiso estudiar. No pudo. Pero ustedes sí pueden. Y cuando se gradúen, van a regresar a este grupo como gerentes, como supervisoras, como líderes. Van a cambiar esta industria desde adentro. Beatriz observaba desde el fondo del salón, lágrimas silenciosas bajando por su rostro. Su hija no solo había vengado 30 años de humillaciones, había transformado ese dolor en oportunidad para cientos de mujeres. Al final del evento, una reportera de El Universal se acercó a Sofía. Licenciada Reyes, su historia se ha vuelto viral. Millones de personas en redes hablan sobre usted. ¿Cómo se siente? Incómoda, admitió Sofía. Esto no es sobre mí. Es sobre todas las mujeres que trabajan en silencio, que aguantan abusos porque necesitan alimentar a sus familias. Yo tuve privilegios, educación, recursos, un plan. Ellas no. Pero ahora vamos a cambiar eso. ¿Y Rodrigo Salazar? Muchos dicen que fue demasiado suave con él. Sofía sonrió. ¿Suave? Perdió todo. Su empresa, su dinero, su reputación. Y ahora trabaja para mí, enseñando a otros sobre sus propios errores. Créame, para un hombre como él, eso es peor que prisión. La entrevista fue portada al día siguiente. Justicia para todas se volvió tendencia nacional. Otras empresas comenzaron a implementar programas similares. El grupo presidencial se convirtió en modelo de transformación ética. Pero para Sofía, el momento más significativo llegó un sábado por la tarde, cuando visitó a su madre en el departamento modesto de Tlalpan, que Beatriz se había negado a cambiar, a pesar de tener recursos para vivir en Polanco. ¿Por qué sigues aquí, mamá?, preguntó Sofía, mirando las paredes que conocía desde niña. Porque aquí es donde criamos nuestros sueños, respondió Beatriz. Aquí fue donde me prometiste que algún día las cosas cambiarían. Y lo lograste, mija. Lo lograste. Se abrazaron.
2 mujeres que habían pasado de limpiar pisos a dirigir un imperio, demostrando que la verdadera revolución no se hace con violencia. Se hace con dignidad, preparación y justicia. Y mientras el sol se ponía sobre la Ciudad de México, Sofía Reyes supo que este era solo el principio. Porque cambiar una empresa era importante, pero cambiar una industria completa, eso era el verdadero trabajo. Y ella apenas estaba comenzando. Un año después, Sofía estaba en el escenario del World Hospitality Forum en Cancún, frente a 2,000 ejecutivos de 40 países. Su presentación se titulaba Del piso ejecutivo al piso de mármol, liderazgo desde abajo. Hace 18 meses, comenzó, yo limpiaba pisos de rodillas, no porque no tuviera opciones, sino porque necesitaba entender qué se siente cuando alguien con poder te mira como si fueras invisible. La pantalla detrás de ella mostró una foto. Sofía en uniforme gris, arrodillada, limpiando vino derramado. La audiencia guardó silencio. Este hombre, apareció Rodrigo en la imagen, me humilló públicamente porque podía, porque el sistema se lo permitía, porque durante décadas esta industria normalizó el abuso. Siguiente diapositiva. Gráficas. Hoy, el grupo presidencial tiene 43% de mujeres en posiciones gerenciales, 0 reportes de acoso en 12 meses y 127 empleadas estudiando carreras universitarias con beca completa. Los aplausos comenzaron. Pero esto no es una historia de venganza, es una historia sobre sistemas, sobre cómo un solo cambio de liderazgo puede transformar la vida de miles. Terminó su presentación con Standing Ovation. 3 CEOs de cadenas internacionales la abordaron después para implementar programas similares. Esa noche, de regreso en Ciudad de México, Sofía cenaba con su madre en el mismo restaurante modesto de Coyoacán, donde celebraban ocasiones especiales. El New York Times quiere hacer un perfil sobre ti, dijo Beatriz. Ya les dije que no. ¿Por qué? Es el New York Times, mija. Porque esto no es sobre mí. Sofía tomó la mano de su madre. Es sobre todas las mujeres que siguen limpiando pisos, sirviendo mesas, lavando ropa. Ellas son las heroínas. Yo solo tuve suerte de tener recursos para hacer algo al respecto. Beatriz sonrió. Suerte no. Tuviste valor. Hay diferencia. Al día siguiente, Sofía visitó el Hotel Presidente Polanco como lo hacía cada semana. En el área de empleadas, encontró a Lupita dando una capacitación a personal nuevo. Y recuerden, decía Lupita, su trabajo es digno. No importa si limpian habitaciones o dirigen la empresa. Merecen respeto. Y si alguien los trata mal, hay canales para reportarlo. Anónimamente. Sin miedo. Sofía observó desde la puerta. Lupita la vio y sonrió. Licenciada, ¿quiere decir algo? No, respondió Sofía. Tú lo estás haciendo perfecto. En su oficina, encontró un sobre en su escritorio, sin remitente. Lo abrió. Era una carta escrita a mano. Licenciada Reyes, no tengo derecho a escribirle. Después de todo lo que hice, entendería si rompe esta carta sin leerla. Han pasado 12 meses desde que empecé a trabajar aquí. Cada día, cuando me pongo el uniforme, recuerdo cómo traté a las personas. Cada vez que doy una capacitación sobre ética, veo las caras de quienes humillé. No busco perdón. No lo merezco. Pero quiero que sepa que finalmente entiendo. El poder no se mide por cuántos te temen. Se mide por cuántos crecen bajo tu liderazgo. Usted me enseñó más en 6 meses de silencio que yo aprendí en 20 años de arrogancia. Gracias por no destruirme completamente. Gracias por darme la oportunidad de ser mejor. Rodrigo Salazar. Sofía leyó la carta 2 veces. La guardó en un cajón. No respondería. Algunas cosas no necesitaban respuesta. Esa tarde, la última becaria del programa se graduó de la universidad. Era María, quien había trabajado 15 años en lavandería. Ahora tenía un título en contabilidad. Licenciada Reyes,
dijo María con lágrimas. Mis hijos me vieron graduarme hoy. Mi hija de 12 años me dijo, «Mami, cuando sea grande quiero ser como tú». No sabe cuánto significa eso. Lo sé, respondió Sofía, porque mi madre me dijo lo mismo cuando yo tenía su edad. Y mira dónde estamos ahora. 6 meses después, Sofía recibió una llamada de la Secretaría del Trabajo. Licenciada Reyes, el gobierno federal quiere implementar su modelo de dignidad laboral en todas las empresas de servicios del país. ¿Estaría dispuesta a asesorarnos? Sería un honor. El programa se expandió. Primero hoteles, después restaurantes, luego toda la industria de servicios. Miles de mujeres accediendo a educación. Miles de casos de abuso documentados y castigados. Una revolución silenciosa. Y todo había comenzado con una mujer arrodillada en un piso de mármol, limpiando vino derramado, mientras una cámara oculta documentaba cada segundo. 2 años después del incidente, Sofía visitó la mansión de Valle de Bravo por última vez. El grupo la había vendido. Ahora era un centro de capacitación para empleadas domésticas, enseñándoles derechos laborales, finanzas personales y autoestima. Caminó por el vestíbulo, donde había sido humillada. Tocó el piso de mármol que había limpiado de rodillas. ¿Todo bien, licenciada?, preguntó don Héctor, quien la había acompañado. Todo perfecto, chef. Solo estaba recordando. ¿Qué? Que a veces necesitas tocar el fondo para entender qué tan alto puedes llegar. Salieron de la mansión. El helicóptero las esperaba. Mientras despegaban, Sofía miró hacia abajo una última vez. La mansión se hacía pequeña, como sus miedos, como las cadenas que alguna vez la ataron. Ahora era libre. Y más importante, había liberado a miles más. Esta historia te hace reflexionar. ¿Cuántas personas talentosas están siendo subestimadas ahora mismo solo por su posición? ¿Cuántas revoluciones están esperando su momento? Si este mensaje te impactó, deja tu like y comparte esta historia. Escribe en los comentarios, merezco respeto, para recordarte que tu trabajo, sea cual sea, tiene dignidad. Porque al final, como Sofía demostró, no es donde empiezas, es hasta dónde llegas. ¿Y a cuántas personas llevas contigo? Nos vemos en el próximo video, donde las apariencias siguen engañando y la justicia llega cuando menos se espera.